Bien, pues si recordáis los últimos jueves, los dos anteriores, estamos viendo que Cristo es el Rey esperado. Y dentro del pasaje que estamos utilizando para ello, para ver eso, que Cristo es el Rey esperado, hoy nos vamos a centrar en unos versículos, los versículos 30 al 33 del pasaje de Hechos, capítulo 13. Allí, como digo, estamos viendo que Cristo es supremo porque Él es el Rey resucitado. Y vamos a leer otra vez esos versículos del capítulo 13 de Hechos para recordarlo, esa predicación del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía, Hechos capítulo 13, y leemos desde el 16 hasta el 41, que como digo, hoy nos centramos del 30 al 33. Dice Hechos capítulo 13, versículo 16, que Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió su tierra en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces, versículo 21, ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de quitarlo, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús, después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía: ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Versículo 26, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación, por los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras, condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Versículo 30. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días apareció a los que habían subido con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestro Hijo al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, versículo 35 dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con su padre y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabéis que por medio de Él, el resucitado de Cristo, os he anunciado el perdón de los pecados, y que todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Y dice el 40, tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas, mirad burladores, maravillados y pereced
porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Que el Señor bendiga su palabra. Como decía al principio, hemos visto ya en los 2 días anteriores que Cristo es supremo por ser el Rey esperado y, si os acordáis, por ser también el Rey anunciado. Un Rey esperado, un Rey prometido como descendiente de David y un Rey anunciado, en este caso por Juan el Bautista, que lo anunciaba como aquel que perdona a todo el que se arrepiente de su pecado. Era el supremo Rey esperado, el supremo Rey anunciado que vino a ocupar el lugar del pecador, como veíamos el último día, y a traer el mensaje de reconciliación. Ese es Jesucristo. Y en la tarde de hoy rápidamente vamos a ver que Cristo es también el supremo Rey resucitado. Y por ser ese Rey resucitado, Dios cumplió la promesa, como hemos leído, de proporcionar un Salvador por medio de su Hijo Jesucristo. Recordemos el versículo 30 al 33. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y a nosotros, os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestro Hijo. ¿Cómo? Pues dice Pablo, al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Desde hace tiempo, muchos jueves, muchos meses, puede que años, estamos viendo diferentes aspectos de la supremacía de Cristo. Cristo es supremo, sobre todo, como dice el final del versículo de Colosenses 3:11, Cristo es sobre todo y en todo. Por tanto, Cristo, como leemos en esta tarde, es el cumplimiento también de las promesas de Dios. Esas promesas anunciadas por medio de los profetas, que están recogidas con total fidelidad en el Antiguo Testamento. Esa palabra de Dios inspirada por el mismo Dios, por su Espíritu Santo, como digo, soplada a los escritores. Y como estamos viendo también en esta semana, en esta predicación de Pablo, en la sinagoga de Antioquía, Cristo es también supremo en su cumplimiento de las promesas de Dios, como leemos al proceder de la simiente de David como rey y al ser anunciado por Juan el Bautista, el que era su mayor profeta, el último gran profeta. Y durante el ministerio de Cristo, que sabéis todo, está recogido en los Evangelios, básicamente en los Evangelios, mirad, la mayor evidencia de que Cristo sea el Rey prometido ante el cual todos debemos arrepentirnos y humillarnos es sin duda su obra de salvación. Cristo es supremo porque Él es el Rey prometido, pero a la vez es el único Salvador y mediador. Y esto es lo que Pablo predicó en su Evangelio, cuando predicaba el Evangelio. No su Evangelio, él predicaba el Evangelio de Jesucristo. Y dicen los versículos que hemos leído en esta tarde, del 30 al 33, que Dios cumplió su promesa de un Rey Salvador de manera definitiva cuando lo levantó de los muertos. Es decir, resucitándole al tercer día. Por tanto, fijaros, esto es, lo sabéis todos, pero lo recordamos continuamente, la resurrección de Cristo confirma al propio Cristo como aquel que es supremo sobre todo. Su sacrificio perfecto, su sacrificio expiatorio, su sacrificio que es sustitutivo por los pecadores, fue aceptado por Dios Padre. ¿Y cómo manifestó esa aceptación de ese sacrificio? Levantándolo de los muertos, resucitándolo de entre los muertos con todo poder. Porque fijaros, sin resurrección no hay buena noticia, es decir, no habría Evangelio. El Evangelio sería mentira. Sin resurrección no hay cumplimiento de las promesas de Dios, como hemos leído.
Las promesas de Dios son confirmadas con la resurrección del Señor Jesucristo. Sin resurrección, el sacrificio de Cristo en la cruz no hubiera tenido ningún efecto para el perdón de pecados. Es más, la resurrección de Jesucristo demuestra, entre otras muchas cosas, que Cristo es el autor de la vida. Dice Pedro en una de sus predicaciones en Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15, dice: mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino. Y dice el 15, y disteis muerte aquí al autor de la vida. Y sigue diciendo Pedro: al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El autor de la vida fue resucitado de entre los muertos. Cristo es el autor de la vida. La resurrección de Cristo también demuestra su divinidad. Pablo escribió que Cristo es el Hijo de Dios, Romanos 1, versículos del 1 al 4, dice que Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en la Santa Escritura, dice el 3, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, fijaros, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios, porque Él fue resucitado de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo demuestra también que Él es santo, y demuestra que Él es el sumo sacerdote, el perfecto sumo sacerdote, aquel que está sentado a la diestra del Padre. Y para poder estar sentado a la diestra del Padre tuvo que resucitar, dice Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de Dios. Cristo resucitó para estar sentado a la diestra del Padre. Así que Cristo es supremo sobre todo. Es resucitado y es exaltado por Dios, como dice Filipenses capítulo 2, los versículos del 8 al 11, que seguro casi sabéis de memoria. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice, por lo cual, versículo 9, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le exaltó hasta lo sumo, después de la muerte en la cruz. ¿Cómo lo exaltó hasta lo sumo? Resucitando, como estaba escrito, como estaba prometido. ¿Por qué? Pues porque la resurrección de Cristo confirma lo que el Padre ya había dicho de Él, que Pablo recuerda en su predicación en Antioquía, citando el Salmo 2, versículo 7, mi hijo eres tú, dice allí el Señor, yo te he engendrado hoy. Así que gracias a la resurrección de Jesucristo, la muerte eterna ha sido vencida por Dios, vencida por Cristo. Y por tanto aquella promesa de Génesis 3.15, donde después de la caída el Señor ya promete la victoria, después de la caída, después de la llegada del pecado, la promesa de Génesis 3.15 fue cumplida con la resurrección del Señor Jesucristo. Y fijaros, gracias a esa resurrección del Señor Jesucristo, la esperanza de los creyentes es segura. Es segura, es firme. Podemos estar tranquilos, seguros. Pero es más, por tanto, gracias a la resurrección de Jesucristo, gracias a que su Evangelio es verdadero por la resurrección de Jesucristo, su Evangelio precisamente puede, y no solo puede, sino que debe
ser predicado con la seguridad, con la certeza de que es verdadero, porque Cristo resucitó. Así que Cristo es el supremo Rey resucitado. Y por tanto, como hijo, como súbdito que somos del Rey resucitado, como soldados que somos del Rey resucitado, tenemos que darle toda la gloria y todo el honor. ¿Cómo podemos hacerlo? Muy simple, con una vida de obediencia y con una vida de testimonio fiel a nuestro Dios y a su palabra. Y ese es el llamado en esta tarde, al entender que nuestro Señor resucitó, que venció a la muerte, que las promesas son cumplidas. Por tanto, nuestra fe es segura, nuestra salvación es segura, porque Cristo, nuestro Rey, resucitó. Honrémosle, démosle gloria a través de una vida de obediencia y de testimonio fiel a Él y evidentemente a su palabra. Que el Señor bendiga su palabra también en esta tarde. Señor, gracias te damos por, como hemos leído, porque resucitaste, Señor. Porque no solo te hiciste hombre, te despojaste a ti mismo, te despojaste de toda tu gloria de forma temporal para hacerte hombre, para venir a este mundo, vivir sin pecado, Señor, y entregarte en la cruz del Calvario como pago perfecto por los pecados, Señor, de tu Hijo, Señor. Gracias porque en esa cruz tú limpiaste nuestro pecado. Señor, pero gracias también porque vemos en tu palabra que tus promesas son fieles y no solo te entregaste en la cruz, sino que el Padre te resucitó, te levantó de entre los muertos. Señor, para seguridad perfecta de que nosotros también estaremos toda una eternidad contigo, junto al Padre, de la misma manera que tú ya estás sentado junto a Él, Señor. Gracias porque esa es nuestra esperanza, gracias porque esa es nuestra seguridad, nuestro gozo, Señor, y nuestra paz también en medio de la dificultad y de los problemas de este mundo. Nuestra esperanza está en que resucitaremos igual que tú resucitaste, Señor. Gracias porque venciste a la muerte. Y por esa resurrección nosotros también somos partícipes de tu victoria. Señor, y te rogamos que tú sigas tocando corazones en este lugar y en cualquier lugar del mundo. Señor, para que a través del poder de tu Santo Espíritu tú toques corazones, ablandes corazones, Señor, quita el velo en los ojos de personas para que entiendan tu verdad, entiendan este Evangelio y se entreguen a tus pies, Señor, como Señor y Salvador. Tú tienes poder para hacerlo y te rogamos que lo sigas haciendo hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.